¿Sabías que algunas de las estrellas más brillantes de Hollywood murieron en completa soledad consumidas por una enfermedad que el mundo prefería ignorar? El SIDA no distinguía entre fama, dinero ni talento. Se llevó a íconos que llenaban estadios, rostros que adornaban portadas de revistas y voces que definieron generaciones enteras, y muchos lo ocultaron hasta el último momento por miedo al rechazo y al escándalo. Hoy vamos a descubrir las historias que la industria del entretenimiento nunca quiso contar abiertamente, celebridades que vivieron una doble vida, que enfrentaron el abandono. Freddie Mercury. Freddie Mercury hizo temblar estadios enteros con una sola nota y convirtió a Queen en una de las bandas más grandes de la historia. Sin embargo, detrás del maquillaje y los aplausos se escondía una vida marcada por secretos excesos y una tragedia que terminó consumiéndolo lentamente. Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar como Farrokh Bulsara, aquel muchacho inseguro y acomplejado por su dentadura prominente, jamás imaginó que dominaría el mundo con una voz que parecía venir de otro planeta. Paradójicamente, aquello que tanto odiaba de sí mismo se convirtió en el secreto de su prodigio vocal. Su dentadura le otorgaba un rango y una potencia que ningún otro cantante podía igualar. Detrás del personaje extravagante existía un hombre profundamente solo. Su relación con Mary Austin marcó su vida tras confesarle su orientación sexual. Ella dejó de ser su pareja para convertirse en su confidente y apoyo incondicional, permaneciendo a su lado cuando el mundo comenzaba a darle la espalda. Con el tiempo, los excesos pasaron factura. Su cuerpo se debilitaba visiblemente mientras él se negaba a enfrentar la realidad. Fue Mary quien lo obligó a aceptar la devastadora verdad: estaba muriendo de SIDA. El 24 de noviembre de 1991. Un día después de confirmar públicamente su diagnóstico, Freddie Mercury murió de bronconeumonía a los 45 años. Su cuerpo se apagó, pero su leyenda permanece inmortal. Gia Carangi. Gia Carangi lo tuvo absolutamente todo antes de cumplir los 20 años. Y terminó muriendo completamente sola, olvidada por el mismo mundo, que un día se arrodilló ante su belleza. En los años 80, su rostro estaba en todas partes, las revistas más importantes la perseguían, y las grandes casas de moda pagaban fortunas por verla desfilar. Nacida el 29 de enero de 1960 en Filadelfia, creció en medio de una familia marcada por conflictos y separaciones que dejaron heridas profundas. A los 17 años fue descubierta por la agente Wilhelmina Cooper, quien quedó impactada por su belleza agresiva y diferente. En cuestión de meses pasó de ser una adolescente común al rostro más deseado de la industria. Sin embargo, mientras las cámaras la adoraban durante el día, las noches de Gia eran completamente distintas. Fiestas interminables, relaciones tóxicas y drogas comenzaron a consumirla poco a poco. Las adicciones destruyeron su cuerpo y su reputación llegaba tarde a las sesiones, desaparecía durante días. Y la industria, que antes la trataba como una diosa, empezó a cerrarle las puertas sin piedad. Algunos aseguran que terminó viviendo prácticamente en la calle, abandonada por quienes antes se beneficiaban de su éxito. Entonces, llegó la noticia que estremeció al mundo de la moda. Había contraído el VIH en una época en que aquella enfermedad era una sentencia de muerte. El 18 de noviembre de 1986, Gia Carangi murió con apenas 26 años, consumida por la enfermedad y una soledad brutal que el glamour nunca pudo disimular. Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria María Félix, fue uno de los hombres más misteriosos de la televisión mexicana. Mientras millones lo admiraban por su elegancia y presencia impecable, detrás de aquella imagen sofisticada, existía una vida llena de rumores secretos y una presión imposible de soportar bajo la sombra de La Doña. Nunca se le conocieron parejas oficiales, jamás se casó ni tuvo hijos. Algo que durante años alimentó fuertes especulaciones sobre su orientación sexual.
Se decía que María Félix nunca aceptó del todo aquellos rumores, provocando entre madre e hijo una relación marcada por tensiones y silencios incómodos. Sin embargo, Enrique siempre se mantuvo completamente hermético respecto a su vida privada. A pesar de las críticas, logró convertirse en uno de los actores más importantes de México. Compartió escena con grandes figuras como Lucía Méndez, Erika Buenfil y Humberto Zurita, consolidándose como uno de los galanes más respetados de la televisión. Su mirada fría y su personalidad distante solo aumentaban el misterio que lo envolvía. A mediados de los años 90, comenzaron los rumores sobre su salud. Quienes lo conocían aseguraban que lucía notablemente más delgado y cansado. En aquella época, una noticia así podía destruir carreras completas y desatar un escándalo nacional. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix murió en la Ciudad de México tras sufrir un infarto fulminante. Tenía 40 años. Aunque la versión oficial habló de problemas cardíacos, los rumores nunca desaparecieron. Y así se fue uno de los hombres más enigmáticos del espectáculo mexicano, rodeado de secretos que jamás reveló. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue la voz más triste y más poderosa que tuvo la salsa. El hombre que hizo bailar al mundo entero mientras por dentro se destruía lentamente entre el dolor, las adicciones y una vida llena de tragedias. Sobre el escenario parecía invencible, pero detrás de la fama existía un hombre atormentado, que jamás logró escapar de sus propios demonios. Nacido en Ponce, Puerto Rico, como Héctor Juan Pérez Martínez, su voz callejera y su manera de cantar las penas del barrio lo convirtieron en una leyenda. Canciones como El Cantante y Periódico de Ayer, grabadas junto a Willy Colón bajo el sello Fania Records, lo llevaron a la cima durante los años 70 y 80. Pero mientras triunfaba en escenarios repletos, su vida personal se derrumbaba peligrosamente entre el alcohol y las drogas. Los golpes no dieron tregua. Perdió a su hijo Héctor Jr. en un trágico accidente, y su esposa Nilda Román Pucci permaneció a su lado soportando crisis que parecían no tener fin. Luego llegaron los rumores sobre su salud. Se decía que había contraído el VIH a finales de los años 80, noticia que en aquella época generaba miedo y rechazo inmediato. El 29 de junio de 1993. Héctor Lavoe murió tras sufrir un infarto provocado por las complicaciones de su deteriorado estado de salud. Tenía apenas 46 años. Con él no solo moría un cantante, moría la voz de toda una generación. José de Mara. José de Mara fue el joven galán que hizo suspirar a toda una generación en la televisión mexicana y que terminó envuelto en rumores de enfermedad y un final tan misterioso que hasta hoy sigue alimentando la llamada maldición de Cachún. Cachún Rara. Nacido el 7 de agosto de 1959 en Mexicali, Baja California, alcanzó la fama gracias al personaje de Tito, el joven rebelde y encantador, que robaba corazones en aquel exitoso programa juvenil. Su talento para bailar, actuar y conectar con el público lo convirtió rápidamente en uno de los rostros favoritos de la televisión mexicana. Cuando el programa terminó, José se volcó al teatro musical, aunque pronto comenzaron los rumores sobre su delicado estado de salud. En los pasillos del espectáculo se comentaba que lucía notablemente desmejorado y cansado. En aquella época, el estigma alrededor del VIH provocaba que muchos artistas ocultaran cualquier señal de enfermedad por temor al rechazo público. Los rumores se intensificaron cuando varios integrantes del elenco comenzaron a morir en circunstancias poco claras, alimentando la idea de una supuesta maldición sobre el programa. En el caso de José, nunca existió una versión oficial completamente transparente. Algunos hablaban de complicaciones pulmonares. Otros aseguraban que había contraído el virus. En 1991, José de Mara murió en Mexicali con apenas 32 años.
El joven que un día llenó pantallas de alegría terminó convertido en uno de los casos más tristes y misteriosos de la televisión mexicana. Maricruz. Olivier. ¿Maricruz? Olivier fue la actriz de mirada fría, belleza elegante y carácter indomable que conquistó la televisión y el cine mexicano, interpretando a mujeres oscuras e intensas sin imaginar que su propia vida terminaría siendo más trágica que cualquiera de sus personajes. Nacida el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla, de ascendencia alemana, abandonó sus estudios universitarios para perseguir la actuación, decisión que escandalizó a su entorno pero que valió la pena. Muy pronto se convirtió en una de las actrices más reconocidas de México, célebre por interpretar villanas de una intensidad que paralizaba al público con una sola mirada. Fuera de cámaras, su vida estaba rodeada de misterio. Nunca se casó ni tuvo hijos, algo que alimentó durante décadas rumores sobre su orientación sexual. En el medio artístico se hablaba de una supuesta relación con la actriz Beatriz Sheridan, aunque Maricruz jamás confirmó ni negó nada públicamente. Su carácter independiente y su rechazo a seguir las reglas tradicionales hicieron que muchos la consideraran una mujer difícil y completamente incomprendida. Con el paso de los años, comenzó a alejarse de la vida pública mientras su salud se deterioraba de manera alarmante. Las versiones eran contradictorias. Algunos hablaban de desnutrición severa, otros de cáncer de páncreas, y también circularon especulaciones sobre el VIH. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier murió en la Ciudad de México con apenas 49 años, rodeada de misterio y secretos que jamás llegaron a revelarse del todo. Miguel Alcántara. Miguel Alcántara fue el actor venezolano de rostro perfecto y apariencia angelical que conquistó la televisión y el teatro, mientras escondía una vida marcada por el sufrimiento, el abandono y una muerte tan triste que durante años estremeció al espectáculo latinoamericano. Nacido el 2 de noviembre de 1956 en Cumaná, Estado Sucre, bajo el nombre de José Miguel Mohamed Rodríguez Alcántara, desde joven desafió a su familia para perseguir su sueño artístico. Estudió actuación y teatro musical, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más prometedoras de la televisión venezolana. Su talento y atractivo físico hicieron que productores y televisoras se disputaran su presencia. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron los problemas. Miguel desapareció poco a poco del medio artístico, mientras crecían los rumores sobre su deteriorado estado de salud. Algunos hablaban de leucemia, otros susurraban sobre el VIH, enfermedad, que en aquella época arrastraba un estigma de miedo y rechazo imposible de ignorar. Amigos, colegas e incluso familiares comenzaron a alejarse mientras él enfrentaba sus peores momentos en completa soledad. La tragedia alcanzó un nivel estremecedor, cuando nadie notó su muerte durante varios días. Fueron los vecinos quienes, alarmados por el fuerte olor proveniente de su residencia, alertaron a las autoridades. Al ingresar, encontraron el cuerpo del actor en avanzado estado de descomposición. Oficialmente se habló de leucemia, pero Roberto Cobo. Roberto Cobo fue el actor mexicano que desafió a toda una época conservadora al interpretar personajes homosexuales, cuando hacerlo podía destruir una carrera completa. Detrás de aquella personalidad provocadora, existía un hombre marcado por el rechazo, la soledad y un final tan triste como escandaloso. Nacido el 20 de febrero de 1930 en la Ciudad de México como Luis Roberto García Romero, comenzó su carrera siendo apenas un adolescente. Muy pronto recibió el apodo de El Calambres, gracias a la manera peculiar y casi eléctrica con la que movía su cuerpo frente a las cámaras. Participó en cerca de 70 películas, destacando en Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, y El Lugar Sin Límites, cintas, que lo convirtieron en uno de los actores más controversiales de su generación. En una época donde la homosexualidad seguía siendo un tema prohibido, se atrevió a interpretar personajes afeminados
y a hablar públicamente de su vida. Para muchos, fue un acto de valentía. Para otros, una sentencia dentro de una industria llena de prejuicios. La tragedia golpeó tras el devastador terremoto de 1985. Quedó atrapado entre los escombros y sufrió graves lesiones que lo obligaron a caminar con bastón durante el resto de su vida. Su carrera se derrumbó y terminó viviendo entre limitaciones físicas, problemas económicos y un abandono cada vez más evidente. El 2 de agosto de 2002, Roberto Cobo murió en la Ciudad de México a los 72 años completamente solo, olvidado por la misma industria que un día lo aplaudió. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.